Pensé para esta charla hablar con ustedes sobre tres ejes que a mí me parecen fundamentales o por lo menos para exponerlos hoy. Uno de ellos es el marco normativo, que es rarísimo, ¿no? Porque somos abogados y abogadas y hablar de marco normativo muchas veces es aburrido, pero es uno de los puntos fundamentales y las leyes las tenemos que conocer y las convenciones las tenemos que conocer, y no solamente conocerlas, sino también aplicarlas. El otro de los puntos es, de los ejes, es la perspectiva de género que nos tiene que guiar desde la investigación. Yo diría que nos tiene que guiar desde lo que es propiamente el acceso a la justicia de las mujeres, la investigación, el litigio y obviamente las decisiones que se tomen en nuestros casos. Y para finalizar, sí, ya ir de lleno en lo que es la litigación oral en este tipo de casos, y lo que también me interesa dejarles es algunos estándares que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vayamos entonces a lo que es, como les decía, el primer eje, que es el marco normativo. Como ven acá, vamos a tener dentro de lo que es el sistema de protección de los derechos humanos, tanto el sistema universal, el sistema de Naciones Unidas, como el sistema interamericano. Y más allá de los convenios y las convenciones que ustedes ya conocen, hay dos fundamentales en lo que es la violencia contra la mujer. Una va a ser la CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer, y la otra va a ser la convención que conocemos como Convención de Belém do Pará, que se vincula con su título, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fíjense que en todo lo que es, y va a ser parte de esta charla, la investigación de los delitos basados en género, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, lo que nos va a decir es que todos los delitos tienen que ser investigados con debida diligencia. Sin embargo, cuando estamos frente a una investigación de violencia contra la mujer basada en género, esa debida diligencia en la investigación de los delitos se va a ver reforzada por la Convención de Belém do Pará, que es una convención que nos va a dar normas muy específicas en relación a las mujeres y a los derechos de las mujeres, nos va a fijar un rumbo en cuanto al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia, y va a ser esta convención un eje fundamental y de debida diligencia reforzada en este tipo de casos. Pero ¿qué nos dice para arrancar con este marco normativo la CEDAW? La CEDAW, que es del año 1979, comienza hablándonos y dándonos las pautas de qué entiende por discriminación en contra de la mujer, pero basada en el sexo. Este va a ser un punto fundamental, porque después cuando veamos, ahora en un ratito, la Convención de Belém do Pará, la de Belém do Pará nos va a decir que está basada en el género, ¿sí? Lo que va a propender la Convención CEDAW es a la eliminación, obviamente, de la discriminación contra la mujer, de tener exclusiones, de tener distinciones, que obviamente anulen sus derechos o el reconocimiento o el ejercicio, y lo que va a propender es a la igualdad entre el hombre y la mujer. Yo muchas veces en estos cursos que dice Delia, que estoy dando de mi especialidad, de hecho damos cursos sobre violencia contra la mujer juntas, yo una de las preguntas que le hago a los fiscales, a quienes les impartimos estos cursos, es que levante la mano quien es feminista. Y lo hago el lunes, cuando arrancamos el curso, y la verdad que nadie levanta la mano. En un grupo de 20 y pico de fiscales y fiscalas, quizás una sola persona levanta la mano y dice que es feminista. Así que básicamente es por la negativa. Y mi segunda pregunta es, ¿quién piensa que las mujeres y los hombres tenemos que ser tratados y nuestros derechos tienen que reconocerse en términos de igualdad? ¿Quién piensa que los hombres y las mujeres tenemos que tener igualdad de oportunidades? Y ahí los 20 y pico levantan la mano, todas las personas levantan la mano. Y yo les digo, bueno, quizás no lo sabían, pero todos y todas son
feministas, porque básicamente y en términos muy sencillos, eso es el feminismo, el reconocimiento de derechos por igual entre hombres y mujeres. Y les quiero sumar también lo que dice la recomendación general número 19 de CEDAW, que esto ya es unos años posteriores, en el año 1992, que lo que especifica esta recomendación, que cuando la CEDAW habla en el artículo primero de la discriminación en contra de la mujer, incluye esta definición la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de manera desproporcionada. Hay algunos cursos también, sobre todo cuando arrancamos, porque yo digo siempre esto, los lunes empezamos de una manera y los viernes la terminamos de otra, ese tipo de cursos. Muchas personas nos dicen, bueno, pero las mujeres también son violentas. Sí, hay mujeres que son violentas, seguro, y que pueden cometer delitos violentos. Bueno, pero los hombres también sufren violencia. Sí, sí. Pero la diferencia es que a las mujeres nos matan por el solo hecho de ser mujeres. Y esto es un hecho notorio a lo largo de la historia y que por eso dio lugar a este tipo de convenciones, tanto la CEDAW como posteriormente la Belén do Pará, justamente en protección de los derechos de las mujeres. Un par de cuestiones que ustedes seguramente deben saber, pero a veces en este tipo de charlas no todas las personas están o han tenido cursos vinculados con género con anterioridad, a veces es la primera aproximación, y las diferencias entre sexo y género, que va a ser importante a los fines de estas dos convenciones. El sexo va a estar vinculado con los genitales, ¿sí? Esta cuestión binaria de qué sexo nos han asignado al nacer, si según tengamos órganos genitales femeninos, el sexo asignado va a ser mujer, si tenemos órganos genitales masculinos, el sexo va a ser hombre. Ese es el sexo que nos asignan al nacer y es una categoría binaria, hombre y mujer. A diferencia de lo que es el género, que el género va a ser una construcción social y cultural que a lo largo del tiempo nos va a atribuir según esas categorías de hombre y mujer, determinados atributos y determinadas funciones y hasta determinados roles. ¿Cuáles van a ser los deberes que la CEDAW nos va a marcar para los estados, nuestros estados como Panamá y como Argentina, que han suscrito estas convenciones y que obviamente obliga a los estados, y en caso de incumplimiento puede hacerlos poner en responsabilidad internacional? Fíjense lo importante que es el cumplimiento de este tipo de convenciones. Por un lado, modificar estos patrones socioculturales que se han construido a lo largo del tiempo, de manera histórica, de manera social, de manera cultural, en cuanto a determinados roles o conductas que los hombres y las mujeres tenemos que cumplir. ¿Qué roles o qué conductas son esperables de los hombres y de las mujeres? Y por supuesto, siempre se ha basado en la idea de la inferioridad de las mujeres en relación a los varones. Esto lo que ha dado lugar obviamente es a relaciones asimétricas de las mujeres que han causado vulneración de sus derechos y exclusión en cuanto a les diría que la mayoría de los ámbitos de la vida de las mujeres. Y por el otro lado, otro de los puntos y de los deberes que marca el Estado, algo que es tan importante y donde tenemos que poner mucha política pública, es en la educación, ¿sí? Y establecer esa responsabilidad común de los hombres y de las mujeres en cuanto a lo que es la educación de los niños y de las niñas, de los hijos, y de las hijas. Fíjense que esto se vincula fundamentalmente, estos patrones socioculturales, justamente con esta pregunta que yo dejo acá. ¿Qué son los estereotipos de género?
Esto también lo define la Corte Interamericana en su jurisprudencia, y son estos roles en los cuales estamos encasillados y encasilladas los hombres y las mujeres. Las mujeres generalmente, históricamente, en tareas domésticas y en tareas de cuidado, y los hombres afuera de la casa, en el ámbito público, de proveedores del hogar. A lo largo del tiempo, cuando las mujeres hemos salido a la calle, esto se ha visto mucho en las guerras del siglo pasado, cuando los hombres iban a la guerra y las mujeres se quedaban en el hogar con los niños y las niñas, eran ellas las que tenían que ir a salir a buscar el sustento. Pues bien, a lo largo de todo este tiempo, cuando las mujeres empezamos a salir al ámbito público, a tener un trabajo remunerado, cuando volvemos a casa muchas veces tenemos la doble jornada. Por un lado, salir a trabajar en una jornada de 8, 9, 10 horas y volver a casa y tener la segunda jornada en lo que es el cuidado y las tareas domésticas de los niños y de las niñas. A ver, poner en estos roles a hombres y mujeres estereotipados para ambos, obviamente es injusto, tanto para mujeres como para hombres. Acá no se intenta plantear en los estudios de género ningún tipo de guerra hacia los hombres. Sí, es un tema que el encasillamiento de roles y los estereotipos es injusto para ambos. Ahora bien, no podemos negar que dentro de esta injusticia, lo cierto es que los hombres han tenido a lo largo de todo este tiempo, históricamente, mayores privilegios que los privilegios que hemos tenido las mujeres. Entonces, estas cuestiones que son recogidas por las convenciones son las cuestiones que nosotros y nosotras, como operadoras del sistema de justicia criminal o vinculados y vinculadas con el sistema de justicia criminal, tenemos que tener en cuenta, porque de lo contrario, si nosotros y nosotras en nuestras funciones tenemos prejuicios, tenemos estereotipos, lo único que vamos a hacer es incurrir en violencia institucional, y ahí estaríamos en un serio problema, y además impedir investigaciones objetivas por parte de la Fiscalía, impedir decisiones imparciales por parte de la Judicatura, y en definitiva, contribuimos a un efecto reproductor de la violencia. Esta diapositiva yo se la saqué prestada a Delia, ella ya lo sabe, gracias. Me parece importante, fíjense, de un lado, ¿sí? Esto también, la vestimenta es una expresión de género, fíjense que tiene una expresión de género del lado derecho, más masculina, como estamos acostumbrados a ver a los varones, y la expresión de género de cómo se muestra del lado izquierdo es más femenina de cómo estamos acostumbradas, o cuál sería lo esperable de cómo se debiera vestir un hombre y una mujer. Estos también son estereotipos. En cuanto al ámbito público, al ámbito privado, al hombre como productor, a la mujer como reproductora, al hombre la autoridad en la familia, a la mujer un lugar de subordinación. Y esto no es novedoso, porque yo creo que nuevos partidos de derecha o de ultra de derecha, de no reconocimiento de los derechos, hablan de la ideología de género de una manera despectiva, ¿no? Y la Real Academia Española ha tenido mucho que ver en esto. Fíjense, y yo les pongo acá un tuit del año 2021, cuando la Real Academia estaba en contra de tener un lenguaje inclusivo, que decía que el genérico era el masculino y que esto de ningún modo era sexista. Esta es la posición de la Real Academia española, que bueno, desde la colonización la tenemos en nuestra región. Pero fíjense si no es sexista y no tendría que eliminar determinados términos, que nos habla del sexo débil como el conjunto de las mujeres, del sexo fuerte como el conjunto de los varones. Una mujer pública, una de las acepciones es prostituta, y el hombre público, un varón que tiene presencia en el influjo social. Estos son prejuicios, estos son estereotipos, y hasta les diría que estos son discursos de odio por parte de la propia Real Academia Española. ¿Qué dispone el Código Penal panameño? Y que para mí es una norma fundamental y que tiene que ser el faro y el norte. Yo, más allá de que
dentro de esta exposición voy a hablar cuestiones en términos generales, sí voy a dejar algunas cuestiones que estuve repasando el Código Penal y el Código Procesal y que me interesa marcarles. Este artículo, el 42A, que es introducido por la ley 82, para mí tiene que ser un norte en lo que es la actuación de los operadores del sistema de justicia criminal. La no posibilidad, no podrán invocarse costumbres, o esperen que voy a minimizar las caritas porque si no, no veo, ahí está. No podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales, religiosas, para impedir la investigación penal, ni eximentes de culpabilidad para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar el delito de violencia contra las mujeres, o cualquier persona. Pero centrémonos en el delito de violencia contra las mujeres. Este para mí, dentro de lo que es la estructura normativa de Panamá, es un eje fundamental y un faro que tenemos que seguir en nuestra normativa, porque da mucho en relación a lo que no podemos hacer en cuanto a los prejuicios, en cuanto a los roles, y en cuanto a los estereotipos, ¿sí? Fíjense que habla también de cuestiones, invocarse costumbres o tradiciones religiosas, y este también es un tema muy importante en donde debería haber una intervención. Antes se le hablaba de la importancia de la política pública en la educación, también en la salud, también en la policía, también propiamente en lo que es el sistema de justicia, y en el sector religioso también. Piensen que nosotros en nuestra región somos países muy religiosos, yo creo que debe haber más iglesias que destacamentos policiales, y tampoco puede haber una falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, o una tolerancia hacia la violencia contra la mujer desde las religiones que profesemos. La segunda convención importante que les quiero marcar es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Acá, como les dije anteriormente, define a la violencia contra la mujer aquella acción que se basa en su género. Ya no va a hablar más del sexo esta convención, va a hablar del género, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo me considero una mujer cis, C-I-S. Mi sexo asignado al nacer es femenino y mi género es femenino. Yo me percibo mujer, pero hay otras mujeres que no se perciben mujer a pesar de tener el sexo femenino, van a ser hombres trans, y hay otros hombres, o mejor dicho, otras personas cuyo sexo asignado al nacer es masculino, pero se van a percibir mujeres y van a ser mujeres trans. Estas son las previsiones que trae esta convención, que en ese sentido es un plus de la de CEDAW que se refiere al sexo, ¿sí? Recuerden, al sexo solamente vinculado a lo que es la genitalidad masculina o femenina. Siempre partir de la base que este tipo de violencia es transversal, afecta a todas las clases sociales, que claramente la violencia contra la mujer tiene una base discriminatoria y una base violenta, y la va a considerar la violencia ejercida por un varón hacia una mujer por el solo hecho de ser mujer. Acá les dejo también esta placa de lo que yo les explicaba recién de la identidad de género, de cómo me percibo. Vicky Hernández, que es la fotografía que tienen acá, fue asesinada en el año 2009 en el contexto del golpe de Estado de Honduras, y está el fallo de la Corte Interamericana, Vicky Hernández versus Honduras. Ella era una mujer trans, trabajadora, sexual, mujer trans, sexo asignado al nacer varón, se percibe mujer, mujer trans. ¿Qué es lo que dice por mayoría este fallo? Que una mujer trans a los fines de la Convención de Belén do Pará es una mujer, y se tienen que aplicar todas las obligaciones, todos los derechos que dice y todas las garantías que dice la Convención de Belén, que de Belén do Pará.
Asimismo, vinculado también a lo que es el colectivo LGBT, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana establece que la orientación sexual, ¿sí?, por quien yo siento una atracción o por quien yo siento amor o tengo sentimientos hacia esa persona, la orientación sexual, que puede ser hacia una mujer o hacia un hombre, y la identidad de género son categorías que están garantizadas dentro de lo que es la Convención Americana. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta cuando la Convención Americana protege y dice toda otra condición social, está protegiendo, dice la Corte Interamericana, tanto la orientación sexual como la identidad de género. Y en cuanto a la Convención de Belén do Pará, para ir cerrando esta parte del marco normativo, nos habla de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Yo acá les dejé una definición de relaciones desiguales de poder, que repetimos, son prácticas socioculturales históricas y que están basadas en la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los varones, que obviamente va a afectar lo que es el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Y fíjense que estas prácticas socioculturales tan históricas serán, en cuanto a la inferioridad de las mujeres, que les dejo esto, que saqué esta foto de internet, que esto viene ya de la época de las cavernas, esto viene de las historietas que yo de chica podía ver en el diario cuando era una niña, o hasta de los dibujos animados que podíamos ver en la televisión. Claramente esta imagen lo que nos va a estar planteando es una imagen de violencia contra la mujer. Sin embargo, si ustedes buscan esta foto en internet la van a encontrar como romance, y la verdad que lo que menos me da la pauta, por lo menos en mi percepción, es que esto sea nada romántico. Hemos crecido de esta manera, y esto es lo que tenemos que deconstruir. Prejuicios y estereotipos tenemos todos y todas, pero este es un camino que tenemos que ir desandando, porque es de la forma en que fuimos criados y criadas. No es fácil, pero es algo que tenemos que construir todos los días. Y cuando llegamos a nuestra oficina, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por todos esos prejuicios y esos estereotipos. Cuando cerramos la puerta, dejarlos afuera. Y adentro de nuestra oficina, manejarnos con objetividad. Obviamente yo les doy la pauta desde mi trabajo como fiscal, ¿no?, que tengo que tener el deber de objetividad. Esto va a ser un marco muy importante de la Convención, el artículo 7, hay que repasarlo, y es de la debida diligencia reforzada que yo les hablaba antes, en todos los aspectos, tanto la prevención, la investigación, el juzgamiento, la reparación y la prevención. No solamente le corresponde a la policía para evitar los delitos, a los operadores judiciales, a mí como fiscal, también me corresponde la prevención. Una vez que yo ya tengo un caso en la fiscalía y lo estoy investigando, prevenir la reiteración. Y en eso tengo que tener debida diligencia reforzada, el plus de obligaciones que yo les decía que nos compete según el Pacto de San José de Costa Rica. De lo contrario, vamos a tener que rendir cuentas por cualquier violación de derechos humanos. Y un punto fundamental es que ninguna mujer que llega a la fiscalía y nos viene a hacer una denuncia, o va a la policía y va a hacer una denuncia, puede irse sin medidas de protección. Las medidas de protección son fundamentales, y todos nuestros países prevén una gama de medidas de protección, y es más, no es taxativa, porque en muchas normas procesales dice y cualquier otra que pueda servir para garantizar la protección de las mujeres. Fíjense, veníamos hablando de la CEDAW, la violencia basada en sexo contra la mujer, hablamos de la Convención de Belén do Pará, la violencia basada en su género. ¿Qué nos dice la Ley 82? Nos habla del sexo femenino. Entonces, ¿ustedes qué piensan en relación a esta norma?
Solamente, a mi modo de ver, después los discutimos con las preguntas, pareciera ser que está protegiendo a las mujeres según su sexo, es decir, mujeres con sexo femenino asignado al nacer. Pero esta norma no estaría en línea y en cumplimiento con lo que es la Convención de Belén do Pará. Lo digo en condicional porque quienes viven la casa son ustedes, como digo yo siempre, y ustedes son quienes mejor conocen la explicación de las normas en Panamá. En principio, como yo lo veo así como está redactado, solamente estaría vinculada, según esta norma, la violencia contra las mujeres, las que se ejercen respecto de las mujeres cis, las mujeres que tienen sexo asignado al nacer femenino y que su género es femenino. Esta norma no estaría protegiendo a las mujeres trans, que según les dije, el fallo de Vicky Hernández y la jurisprudencia es aplicable y es obligatoria de la Corte Interamericana para nuestros países, que según la mayoría, una mujer trans es mujer a los fines de la Convención de Belén do Pará, que se basa en el género. Lo dejo acá como una inquietud. Medidas de protección, que yo les decía que es tan importante que ninguna mujer se vaya sin medidas de protección. Y para esto necesitamos una tutela judicial efectiva y necesitamos resolver los casos en un tiempo razonable. Porque si a mí los casos me entran en la fiscalía y yo acumulo, y cuando voy a ver el que está abajo de la pila ingresó hace 6 meses, y la verdad que esa mujer posiblemente esté en muchos problemas. Y seguramente yo como fiscal voy a estar en serios problemas. Entonces, estas medidas de protección, la importancia de tramitar rápidamente las medidas, de hecho la ley de ustedes dice que es el propio fiscal también quien las puede disponer, son fundamentales y la gama es altísima. La gama en cuanto a la casuística de medida de protección. Fíjense que en la última dice cualquier otra, ¿sí? Mientras sea beneficioso para proteger a la víctima. Sí me llama la atención estos 3 puntos que yo subrayé. Uno es la reubicación laboral o educativa de la víctima. Y la verdad que quien se tiene que reubicar es el agresor. Las terapias psicológicas a la víctima. Vamos a encontrar muchas mujeres que nos van a decir, ¿por qué me disponen a mí terapia psicológica? El que mándenlo a terapia a él, que es el agresor, que es el violento, es quien me pegó, es que tuvo violencia sexual conmigo, porque yo tengo que ir a terapia. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y otro punto que les subrayo, que también lo podemos discutir, es la autorización para que se mude la víctima. O sea, muchas veces vamos a tener la exclusión del hogar, es decir, el agresor se va, la mujer se queda en el hogar, si tiene niños, niñas, se queda con los niños, los bienes muebles se quedan con ella. Se le tiene que pasar una pensión alimenticia, es fundamental que dispongamos una pensión alimenticia cuando hay niños y niñas. Pero si la mujer se quiere ir, y se quiere ir a vivir a otro lado, ¿por qué el Estado la tiene que autorizar? ¿Por qué ese límite hacia la autonomía? Estas son, por eso les digo, algunas cuestiones que yo leí y que me quedó en el tintero como para charlar con ustedes. Pasamos al segundo eje, que es la perspectiva de género, ¿sí? Les hablaba de la debida diligencia, desde la prevención, la investigación, el juzgamiento, la sanción, la reparación, en todo momento tenemos que tener perspectiva de género. Y esto va a ser una metodología de análisis, que todo lo que yo les vine diciendo nos va a permitir visibilizarlo, nos va a permitir identificarlo. La sumisión, la subordinación, la exclusión, la discriminación hacia las mujeres y géneros diversos, estos hábitos culturales, estos patrones estereotipados, históricos y culturales que nos han puesto en esta situación. Y no solamente vamos a tener que tener perspectiva de género, sino también perspectiva interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Son otras dimensiones sociales, no solamente tenemos vulnerabilidades, y esto lo van a decir también las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de mujeres, de personas en condición de vulnerabilidad, nos va a marcar las 100 reglas de determinadas vulnerabilidades. Bueno, una es por el género,
Pero otra puede llegar a ser por la clase, por la etnia, por la edad, una mujer pobre, una mujer negra, una mujer migrante, una niña. Todas esas dimensiones pueden sumar vulnerabilidades que nos hagan padecer muchas más discriminaciones y que a su vez nos impidan, nos obstaculicen aún más lo que es el acceso a la justicia. Y es el Estado el que tiene la obligación de eliminar esas barreras que obstaculizan el acceso a las mujeres a la justicia, teniendo en cuenta esa perspectiva interseccional con estas otras dimensiones sociales que yo les comunicaba. La perspectiva de género, en este eje que yo les puse, se lo dije al comienzo, tiene que estar en la investigación, en el litigio y en la decisión por parte de la judicatura y las propias decisiones que podemos tomar los y las fiscales en un sistema adversarial. ¿De qué nos va a servir? Nos va a servir para excluir estereotipos, nos va a servir para tener un trabajo objetivo por parte de la Fiscalía imparcial, por parte de los jueces y de las juezas, nos va a servir para no perder material probatorio, ¿sí? Porque va a ser muy importante que conservemos en el caso de un femicidio la escena del hallazgo, que no necesariamente coincide con la escena del crimen, y esas son cuestiones que van a estar sujetas a investigación, y obviamente tener una acertada calificación jurídica de los hechos. En nuestros países hay yo creo, un subíndice de calificaciones en lo que es femicidio. Si estamos hablando de un caso de violencia doméstica, quizás como fiscales nos resulta más sencillo demostrar el vínculo. En algunos países está como figura básica, en otros países está como figura agravada. Entonces es más fácil demostrar que el señor que es el femicida es el marido de esta mujer que asesinó. Y vamos por el vínculo. Pero lo que vamos a tener que investigar, si este femicidio que cometió en relación a su esposa, lo hizo en base a su género. Lo hizo por el solo hecho de ser mujer o no. Y esto tiene que estar sujeto a investigación. Fíjense la importancia de esta perspectiva de género en visibilizar lo que se conoce como el iceberg de la violencia. Hay una parte, la de arriba, que va a ser la visible, y muchas veces la irreparable. Por eso tenemos que actuar desde la parte invisible. Y qué importante que a lo largo del tiempo, como ustedes, por ejemplo, tienen, que yo acá me lo anoté, la violencia psicológica del 138A o la violencia económica del 214A del Código Penal. Esas violencias que muchas veces son invisibles, están por debajo del iceberg, esas no se ven, así comienza lo que es, si estamos hablando de violencia doméstica, el ciclo de la violencia. Tensión, agresión, reconciliación. Tensión, agresión, reconciliación. Y así volvemos a empezar. Por eso es un ciclo. Entonces, en la medida que tengamos una intervención poderosa en esas violencias que no son las más visibles, posiblemente con buenas medidas de protección y con una buena intervención estatal podemos evitar esa violencia muchas veces irreparable que es la violencia visible. Ya me meto de lleno, estoy bastante bien con el tiempo, me voy a pasar un poquito, como siempre. Me voy a meter de lleno en lo que es ya la litigación oral en este tipo de casos. Como Panamá, muchos países de nuestra región, ya desde la década de los 80, han comenzado a cambiar los códigos procesales de sistemas inquisitivos a sistemas acusatorios, pasando por los sistemas mixtos de procesos escritos, secretos, con muy poca transparencia, a sistemas orales, y este es el tipo de código que tanto tiene Panamá como tiene Argentina. El sistema oral, teniendo la audiencia
como centro de la escena, como metodología central para resolver o tomar las decisiones más relevantes del proceso, y obviamente el abandono de lo que es el expediente como metodología de trabajo. Ojo, tengamos cuidado, porque ser muy estrictos en lo que es el juicio propiamente dicho, porque podemos meter muchas cosas por lectura, y con eso estamos afectando en realidad los pilares de lo que es un juicio oral y público, ¿sí? No, por sistema oral no se entiende leer, ¿no? Se entiende cumplir con los pilares de contradicción, de inmediación, de publicidad, de contradicción que tiene el juicio oral y público. Y justamente las funciones de la audiencia va a ser que las partes, fiscalía, acusación privada si la hay, la defensa pública privada, puedan introducir información de calidad a los jueces y las juezas para que ellos puedan tomar la judicatura, pueda tomar también decisiones de la más alta calidad. Que se genere un entorno en el cual se puedan exponer las partes puedan exponer razonablemente sus planteos, ejercer sus derechos durante el proceso y fundamentalmente resguardar la publicidad como uno de los pilares que yo le digo del juicio oral y público. Se deja el secretismo del expediente, de los sistemas inquisitivos, y se instaura un sistema de audiencias para resolver las cuestiones más relevantes del proceso. La clave claramente va a ser la preparación, porque si los litigantes, las litigantes no estamos preparados para la audiencia, además de pasar vergüenza, vamos a perder los casos. Y como yo digo siempre, por lo menos en mi posición como fiscal, yo trabajo como fiscal, y como fiscal tengo que tener una gestión por resultados, y tengo que dar cuenta de mi trabajo como fiscal. Si yo elijo 10 casos para ir a juicio, digo un número, no puede ser que a final de año tenga 10 absoluciones, porque con mucho sentido mi jefe de fiscales me puede decir: Claudia, ¿qué te pasó? ¿Elegiste mal los casos? ¿Te querés ir a trabajar a la defensa? Porque como fiscal sos muy buena defensora, te absuelven todo. Y va a ser trofeos para la vitrina de las derrotas. Trofeos para la vitrina de las derrotas, y yo como fiscal no quiero trofeos para la vitrina de las derrotas. Entonces, tengo que estar preparada como fiscal para llevar adelante el juicio. En el juicio, y desde el comienzo que yo tengo un caso, yo tengo que plantear una hipótesis, tengo que tener una teoría del caso, cuál es mi punto de vista, cuál es mi versión de lo que pasó. Y me tengo que agarrar como las riendas de un caballo, una yegua, ya que estamos hablando de femenino masculino, me tengo que agarrar con esas riendas a lo largo de todo el proceso. Yo no puedo ir variando las teorías del caso. O sea, yo no puedo decir, sobre todo hay mucha variación en la parte de las defensas. Mi cliente no fue el autor de los hechos. Ahora, si usted piensa que mi cliente es el autor de los hechos, en realidad el hecho es atípico. Bueno, está bien, pero si no me cree que el hecho es atípico, hay una causa de justificación. Y si no me cree, hay una causa de inculpabilidad. Y si no, pido clemencia. Entonces, la defensa termina teniendo un montón de teorías del caso. Lo mismo, hay que tener mucho cuidado con la teoría del caso subsidiaria por parte de la Fiscalía. A mí me parece muy dificultoso. La teoría del caso de la Fiscalía es: la mató. Bueno, pero si no me cree que la mató otra persona, pero él encubrió. El relato de los hechos va a ser absolutamente distinto, ¿sí? Entonces, mi versión de los hechos, algo plausible, algo creíble, que va a estar formado por tanto el marco fáctico como el jurídico, como el probatorio. Yo voy a tener hechos, el marco fáctico, sobre esos hechos yo necesito pruebas para probar esos hechos,
Y cada uno de esos hechos, de esas proposiciones fácticas, de esas afirmaciones de hecho, tienen que encajar y cubrir la teoría jurídica. ¿Cuál es el tipo penal que yo elegí? Ahora, no toda conducta ilícita que afecte a una mujer es en razón de su género. Si yo salgo acá a la calle en este momento y pasa una moto y me roban la cartera, y no va a ser en razón de mi género. A ver, que siempre que existe un delito en el cual una mujer sea víctima, posiblemente se vaya a ver la simetría, seguro. Desde la inferioridad física, dos tipos, dos hombres con una moto, uno se queda manejando, el otro baja, me la arrebata y se sube. Posiblemente les resulte más fácil robarme a mí que robar a un hombre, pero no todos los delitos se basan en el género de una mujer. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque además si no de alguna manera se banalizaría lo que es la lucha feminista, y las fiscalías que somos especializadas en violencia de género explotaríamos de caso. Para esto yo les dije que le iba a dejar algunos estándares, les dejo el estándar de este caso, esperen que me minimizo, el caso Peroso contra Venezuela de la Corte Interamericana, que nos va a decir que la agresión sufrida por la víctima debe tener como motivo o finalidad o al menos alguna connotación o efecto, y fíjense lo que dice en el caso Peroso, basado en el sexo o en el género de la víctima. Ténganlo esto en cuenta, que me parece un fallo interesante. Les quiero dejar acá también el modelo de protocolo el modelo de protocolo latinoamericano de femicidio de Naciones Unidas, que lo que nos va a decir es, por un lado, que sirve también para aplicar este protocolo a las tentativas, y este punto para mí es muy importante. Toda muerte violenta de una mujer, estoy hablando de muerte violenta, debe investigarse como femicidio. Toda muerte violenta a una mujer debe investigarse como femicidio, justamente para no perder prueba. Después, si no comprobamos que se hizo por el solo hecho de ser mujer esa muerte, en razón de su género, en razón de su sexo, ok, para bajarnos hay tiempo, pero se investigan siempre como femicidio. Y les deja también este protocolo, que seguramente ustedes conocen, determinados indicadores de cómo puede exteriorizarse la violencia basada en género, como la modalidad de comisión del hecho, si existió violencia previa, la especial saña, la forma en que se selecciona la víctima, si hubo un ataque sexual anterior, esto se tiene que investigar. Siempre tiene que haber una investigación frente a una muerte violenta si fue víctima además de agresión sexual. Fíjense, y esto también lo quiero charlar con ustedes, porque la ley 82, el título dice que prevé el delito de femicidio, ¿no? Que tipifica el delito de femicidio, dice esta ley 82 del año 2013, si no me equivoco. Para mí, puntualmente, es el numeral 10 del 132A el que prevé el delito de femicidio estricto, es decir, generado por el hecho de ser mujer o en un contexto de relaciones desiguales de poder. Les cito a modo de ejemplo, el numeral 1 habla del vínculo. Puede ser que se produzca la muerte por el vínculo, pero no necesariamente en razón de género. Puede ser por un tema económico, por una herencia, pero no porque en razón de ser mujer. Entonces, bueno, este es algo que obviamente, en mi opinión, ustedes después me dirán cómo hacen la aplicación del código. Les dejo acá un par de placas que estuve viendo, estas de 2022 en Panamá, con 21 femicidios, toman en cuenta las tentativas y las muertes violentas, pero femicidios ponen 21 el año pasado,
con una población que, si yo no me equivoco, está entre 4 y 5 millones de habitantes. Y les dejo una placa, si bien del 2021, porque nosotros no tenemos todavía las estadísticas del 2022 de Argentina, que tenemos el total país 251, con una población de 45 o 46 millones de habitantes en Argentina. Sin embargo, la tasa, por lo que estuve viendo hoy del observatorio de la CEPAL, sigue siendo, está al mismo nivel entre Panamá y Argentina, y es del 1%, ronda el 0,9-1%, y están iguales Panamá y Argentina en cuanto a la tasa. A ver, esto nos tiene que decir algo. Con los números algo tenemos que hacer. Yo estoy convencida de que tenemos que registrar, porque lo que no se registra no cuenta. Pero ¿qué hacemos desde los estados, panameño, argentino, como política pública en relación a esta cantidad de femicidios para evitar que esto siga pasando? Tiene que haber un alto compromiso por parte de nuestros poderes ejecutivos, no solamente de los judiciales. Para ir avanzando e ir cerrando, es muy importante que recolectemos en los casos de violencia contra la mujer todos los medios de prueba que tengamos disponibles. No siempre vamos a tener en trámite, espero que cada vez también tengamos menos un caso de femicidio, pero podemos llegar a tener casos de lesiones, o casos de tentativas, o casos de amenazas, o casos de violencia psicológica. Es muy importante que recopilemos todos los medios de prueba que existan a nuestro alcance. Hay veces que la testigo y protagonista fundamental va a ser la mujer. Bueno, esa va a ser una prueba fundamental, pero rodeemos de contexto a esa prueba fundamental, suficiente, necesaria, del testimonio de la mujer. Y por eso les pongo acá que la determinación del contexto va a ser fundamental en los casos de violencia. No solamente apuntar a la prueba directa, hay veces que se cometen determinados delitos en un ámbito privado, muchas veces en una violación no vamos a tener testigos. Prueba fundamental lo que dice la mujer, pero busquemos esa otra prueba de contexto, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo la debida diligencia es que tenemos que tener una investigación exhaustiva, objetiva, eficiente. Bueno, tenemos que rodear de otras pruebas esa prueba fundamental. Y el juicio va a ser estratégico. Yo no voy a ir a la espontaneidad y que todo quede librado al azar. Va a haber este juego de versiones, como yo les dije anteriormente, para la cual tenemos que estar con una gran preparación para el juicio, saber cómo presentar la prueba, capacitarnos en técnicas de litigación, son técnicas y estrategias muy específicas. Y la verdad que yo puedo tener una muy buena versión, puedo tener muy buenos hechos, puedo tener muy buenas pruebas, puedo saber mucho del derecho de fondo, pero si litigo mal, el mensaje no le va a llegar al tribunal. Y esta teoría del caso que yo les decía, como que tengo las riendas del caballo, la tengo que usar para todas para todo lo que constituye el juicio oral y público, desde el alegato de apertura hasta el alegato final. Y para cerrar, en cuanto a lo que es la valoración de la prueba con perspectiva de género, nuestras normas nos habla de la sana crítica racional, la lógica, la experiencia, el conocimiento científico, pero cuidado con las reglas de la experiencia para la valoración de la prueba, ¿sí? Porque nuestros libros de derecho probatorio los estudiamos hace muchos años atrás, y las reglas de la experiencia no son las mismas hoy que hace 20, 30 o hasta 10 años atrás, ¿sí? Esas reglas de la experiencia no pueden estar sesgadas por estereotipos, sesgadas
por prejuicios. Tenemos que tener reglas de la experiencia con perspectiva de género. No tenemos prueba tasada, no tenemos lo que era antes, bueno, él dijo tal cosa, ella dijo tal otra, el caso se desestima porque no hay prueba. O la prueba tasada que implicaba tener tantos testigos para probar tal cosa. No. Además sería una exigencia imposible de cumplir para una mujer que es agredida al interior del hogar. A una mujer que en una calle donde no hay nadie, en un callejón, es abusada sexualmente sin la presencia de testigos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para la valoración. Y en esto que les decía, que la prueba es de la declaración de la víctima es necesaria, es suficiente, si la víctima me viene a mí como fiscal a hacer una denuncia, la regla es que yo le creo. Después voy a investigar. No es que tampoco tengo que ir a juicio ciegamente en todos los casos, esa no es mi obligación. Yo tengo que hacer una proyección del caso a juicio, a ver si tengo caso o no tengo caso, a ver si voy a juicio, a ver si diversifico la respuesta, a ver si hago un juicio abreviado, un procedimiento simplificado, o si eventualmente archivo el caso porque no tengo pruebas. Y por eso la importancia de reforzar con otra prueba, con prueba indiciaria, con prueba indirecta, con inferencias lógicas, el testimonio de la denunciante. Porque al final del día, si bien yo les decía que la violencia contra la mujer es estructural, que no es aislada, que hay un continuum de violencia, yo desde mi trabajo como fiscal voy a tener una foto, como una instantánea, una Polaroid sacada instantánea. Esa va a ser mi imputación y mi foto. Obviamente el espectro va a ser mucho más amplio, pero muchas veces no puedo ser ambiciosa con qué quiero llevar a juicio, porque esos hechos, como yo les dije antes, necesitan pruebas. Entonces es preferible tener hechos y teoría del caso con una teoría fáctica más modesta que con cosas que no pueda llegar a probar. Les dejo también este estándar de Rosendo Cantú, que es el que nos va a decir que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental. Ya voy cerrando, que me pasé del tiempo, como siempre, perdón, Delia. También en este caso de Velázquez Pais, todo esto yo ya le pasé a Delia para que les mande a ustedes la presentación, así tienen ya los párrafos. En este caso habla de los estereotipos de género y rechaza toda práctica mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se la culpabiliza, ¿sí? Y esto, si hablamos de casos de violencia sexual, se va a vincular con líneas de interrogatorio o de contra que no tenemos que permitir. Ni qué ropa tenía puesta, ni qué hora salió, ni el lugar donde estaba, si estaba borracha, si estaba drogada, o su conducta sexual previa, con cuántos hombres se acostó anteriormente. No nos interesa. Si estamos investigando una agresión sexual. Lo que sí a los fines probatorios va a ser importante que nos diga cuándo fue la última vez que tuvo una relación consentida, porque si hacemos una prueba de ADN puede haber contaminación en la muestra. Entonces, por eso nos va a importar, pero no con cuántos hombres, o si es virgen, o si no es virgen. Investigamos agresiones sexuales y no la conducta de la víctima. Y yo les decía antes que muchas veces es difícil la razón del género de la mujer. Por eso tenemos que hacer una investigación, como yo les resalté acá, profunda y exhaustiva. Bien, explicar las debilidades las podemos adelantar en el alegato de clausura, documentación que va a tener la clausura. Y estas debilidades pueden ser por inconsistencias en el relato, por alguna contradicción de la víctima, y esto
puede estar vinculado con el trauma de la violencia, con amenazas que pueda recibir del agresor o de su familia, o hasta por los tiempos judiciales en que tardamos al llegar al juicio oral y público. Estas inconsistencias también les dejo el estándar que dice acá de Rosendo Cantú, tanto del trauma de la violencia como de las declaraciones reiteradas a lo largo de tantos años, que cuando ocurrieron los hechos, en este caso en particular, ella era una niña. Y para concluir con esto, sí les quiero dejar este párrafo del fallo Campo Algodonero, que es un caso tan importante vinculado a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en que nos va a explicar que tenemos que evitar la impunidad en estos crímenes de género, porque de lo contrario lo que le estamos transmitiendo a las mujeres es que el Estado tolera la violencia contra la mujer, y esto lo que implica es una desconfianza constante y una falta de credibilidad en el sistema de justicia, y que en definitiva las mujeres no hagan la denuncia por este tipo de casos porque no confían y porque piensan que ni siquiera desde las autoridades estatales las podemos ayudar. Así que bueno, les dejo acá mis correos electrónicos. Gracias por su atención y obvio quedo abierta a las preguntas.